La Fundación CRAM nació a principios de los 90, desde la sociedad civil, a raíz de una epidemia vírica que afectó a cientos de delfines listados en el Mediterráneo. En aquel momento se puso en evidencia una falta de una infraestructura técnica y humana que diera respuesta, asistencia a este tipo de fauna, que por otro lado está muy amenazada principalmente por actividades humanas. Desde entonces empezó un grupo de personas lideradas por un veterinario, en ese momento pues de fauna doméstica, que vislumbró esa carencia a nivel de colectivo. Entonces se puso manos a la obra con la cesión de unos espacios en un ayuntamiento litoral de Cataluña, y ahí empezó pues la andadura de asistir a cetáceos, tortugas marinas, aves marinas, y a raíz de eso se desarrollaron programas de investigación y de conservación vinculados a especies y ecosistemas marinos, y todo lo que es la línea educativa y de sensibilización a la ciudadanía. De alguna manera todas esas acciones que realizábamos desde la vertiente clínica para asistir a esos animales y reintroducirlos en el medio natural, y los proyectos de conservación, transmitirlo a la ciudadanía para provocar un cambio de conciencia que de alguna manera sentara las bases de una mejor política, una mejor manera de hacer con relación al medio natural y a las especies que la habitan. Desde sus inicios, la Fundación CRAM entendió que más allá de simplemente recuperar y reintroducir especies, era muy importante de alguna manera abordar las amenazas que afectaban a estos animales. En el caso de las tortugas marinas, su principal amenaza es la interacción pesquera accidental en nuestro país, y ya desde los inicios se empezó un trabajo con el sector pesquero para de alguna manera dar a conocer que esto era un problema, le causaba un problema al animal, y que era importante que se aliaran con nosotros para desarrollar los mejores protocolos de actuación ante una captura accidental, para poder recuperar al animal, aumentarle las posibilidades de supervivencia y reintroducirlo en el medio natural lo antes posible. Entonces, desde entonces, la Fundación CRAM siempre ha tenido una vinculación con el sector pesquero, aunque sí que ha ido cambiando el foco en el tipo de arte que en cada momento histórico ha tenido mayor interacción o causaba más mortalidad. Entonces, desde el 2014, a raíz de una publicación científica que puso en evidencia la existencia de alguna manera del síndrome de descompresión en tortugas marinas capturadas en las redes de arrastre de forma accidental. Eso evidenció que el animal, a pesar de subir a bordo tras esa captura y parecer activo y aparentemente saludable, moría a las pocas horas o días de ser capturado en redes, porque como funciona el síndrome de descompresión es que parece ser que la tortuga capturada, al estar sometida a estrés, el mecanismo de intercambio de los gases que respira con el torrente sanguíneo no funciona adecuadamente, a pesar de ser animales buceadores, y eso provocaría que las burbujas de nitrógeno de un gas que no debería tener ese volumen en sangre sea considerablemente mayor y le provoque lesiones muy severas e incluso la muerte. Entonces, al ponerse eso en evidencia, nosotros desde la Fundación CRAM hicimos como un mapeo de lo que es el sector pesquero en Cataluña, y nos dimos cuenta que había una zona, concretamente en el delta del Ebro, que hay 3 cofradías, una de las cuales es muy grande en número, y además hay una particularidad en esa zona, que es que pueden tirar las redes a menor profundidad por ser una zona deltaica. Es decir, eso es una normativa pesquera que solo aplica en esa zona del delta del Ebro. Y además, paralelamente, hay otros estudios que indican que hay una elevada presencia de tortugas marinas allí por ser una zona de alimentación y de hibernación. Con lo cual, con los diferentes elementos sospechábamos, y además por algunos datos que nos habían facilitado agentes rurales, de que había una elevada presencia de tortugas muertas que aparecían en las playas cercanas. Entonces, al detectar que eso podía ser un punto caliente, iniciamos en primer lugar todas las acciones de sensibilización y capacitación pesquera en la zona, empezando por cofradías de pesca para dar a conocer el proyecto, y luego ya embarcación por embarcación, barco a barco, para que se sumaran a esta colaboración, para ver si realmente había un punto caliente, eso en primer lugar, para detectarlo, y luego para paliar esta amenaza y esta interacción con estos animales. Y desde entonces pues el proyecto ha sido un éxito realmente, tanto en lo que hace a la recuperación de animales y a la implicación del sector pesquero. La principal amenaza de las tortugas marinas sería la interacción pesquera en nuestro país accidental. Es decir, el pescador no quiere pescar al animal, simplemente que cae en su arte de pesca.
Entonces, de ahí todo el procedimiento de capacitación y sensibilización pesquera. Hay otra amenaza, que sería la contaminación, no solo para las tortugas marinas, pero en general, pero sí que nos sirve las tortugas marinas como bioindicador. Muchas veces la causa de ingreso del animal no es la contaminación, pero sí que detectamos que en las primeras semanas más del 70-80% en función del año defecan plásticos, como evidencia del estado de contaminación de nuestros mares y océanos, con lo cual sería otra amenaza la contaminación, la presión humana sobre el medio. Por ejemplo, en playas ahora están empezando, de alguna manera parece ser que hay unos eventos de nidificación en el Mediterráneo occidental, no registrados anteriormente, pues en este caso la presión en playas, la urbanización de las playas de alguna manera o el uso humano hace que hayan problemas para que esta nidificación sea efectiva, y luego el cambio climático. Los cambios de temperatura parece que están ubicando a la especie en cambios de comportamiento, todavía se está estudiando, es una hipótesis porque todavía queda recorrido a nivel de investigación, pero eso podría estar afectando en su comportamiento, en dónde nidifican, cuál es la estrategia de la especie para que las temperaturas no afecten su conservación futura, y serían estas las principales amenazas que afectan a estos animales. El síndrome de descompresión en tortugas marinas sucede porque cuando el animal es capturado accidentalmente, parece ser que el factor estrés hace que, por decirlo de una forma llana, el intercambio de gases que respira con el torrente sanguíneo no funciona adecuadamente, de manera que una gran cantidad de nitrógeno con un volumen importante pasa a torrente sanguíneo, pudiéndole causar lesiones severas, alojándose en este gas en todo lo que es el torrente sanguíneo e incluso provocarle la muerte. Entonces es muy importante hacer una evaluación del animal, de ahí todo lo que es la capacitación, sensibilización pesquera para que nos llamen inmediatamente, hacer una evaluación, detectar si hay síndrome de descompresión o no, porque en el caso de que lo hubiera tendría que hacer un tratamiento hiperbárico durante las próximas horas para diluir esos gases en el torrente sanguíneo y estabilizar al animal. Antiguamente, en redes de arrastre concretamente, el protocolo de actuación era que si la tortuga capturada de forma accidental a bordo estaba activa y no tenía aparentemente ninguna lesión, se soltara para no tener que prolongar al animal un manejo innecesario que se consideraba en aquel entonces. Pero sí, a partir del 2014, a raíz de la publicación científica que evidenciaba el síndrome de descompresión en tortugas marinas, es cuando sí que nos pusimos alertas para cambiar estos protocolos, porque el pescador no puede detectar a simple vista si el animal sufre síndrome de descompresión o no, porque durante las primeras horas el animal aparentemente se mostrará activo e incluso excesivamente activo, y podría, para una persona, ojos no técnicos, no especializados o sin unas herramientas de diagnóstico, no podríamos detectar si ese animal necesita un tratamiento hiperbárico. De ahí la importancia, y el cambio de protocolo fue que en redes de arrastre, una captura accidental, deben llamar o al 112 o, en el caso de Cataluña, que contactan también directamente con el CRAM. Desde el CRAM recibimos la llamada vía 112 o a través de los pescadores de que hay un animal que ha sido o bien capturado accidentalmente o hay otras tortugas que entran por otras causas, pero en cualquier caso o un pescador o un ciudadano avista un animal que parece ser que tenga problemas. Desde la Fundación CRAM activamos el protocolo de rescate, preparamos la ambulancia con todo lo que necesitamos técnicamente y nos dirigimos al lugar in situ para hacer una evaluación del animal, hacer una primera observación de su estado de salud y luego trasladarlo a las instalaciones de la Fundación CRAM para poder seguir desarrollando lo que son prácticas de diagnóstico, como podrían ser rayos X, ecografía si es necesario, una muestra de sangre, para detectar cuál es la patología, si es que sufre alguna, y desarrollar el tratamiento más adecuado. Una vez se detecta qué es lo que le sucede, pues tenemos diferentes herramientas, tanto farmacológicas, como la propia cámara hiperbárica, y luego una alimentación, una pauta de alimentación personalizada para el paciente, con agua termorregulada, y es importante ofrecerle esto al animal para que tenga una estancia y una recuperación adecuada en el menor tiempo posible para reintroducirla en el medio natural.
Un aspecto importante para la implicación del sector pesquero es el vínculo directo y personalizado con los pescadores. Como en toda relación humana, la proximidad es un valor añadido, en el sentido de, más allá de ir a explicarles simplemente lo que a nosotros nos merece el interés, que es recuperar tortugas marinas, es también estar con ellos, escuchar también sus circunstancias, su problemática, darte cuenta que ellos realmente, para ellos es un problema también capturar estas especies y de alguna manera estrechar ese vínculo para favorecer que te ayuden en la conservación del animal, entendiendo que además les estás de alguna manera transmitiendo que forman parte de esto, es decir, que son la primera línea de rescate, que a nosotros nos ayuda, que son nuestros ojos en el mar y que además implicarse en la recuperación de una especie protegida, que además está amenazada, pues es un valor añadido para su función, para su tarea en el mar. Entonces también es importante, unos elementos para mantener ese vínculo estrecho es que le pongan nombre al animal, si ellos lo desean, cuando la capturan accidentalmente nos llaman, le ponen nombre al animal, nosotros les informamos de cómo está yendo la evolución y les invitamos al acto de reintroducción en el medio natural de ese animal que ellos en su momento hicieron la captura accidental. Y normalmente pues vienen con las familias, con sus hijos, con sus hijas, para participar y cerrar el círculo de aquello en lo que ellos de alguna manera se han implicado. Y yo creo que la clave del éxito es hacerlos partícipes, no simplemente es ir a pedirles que actúen de una manera o de otra, sino mantener un vínculo, interesarnos también por su labor, por su problemática y hacerlos partícipes de algo que nosotros consideramos que es bonito y en el desarrollo se ha puesto en evidencia que ellos lo disfrutan, les hace ilusión y están muy implicados. Desde la Fundación CRAM trabajamos de una forma muy estrecha con la Administración. En primer lugar, porque estamos trabajando con especies marinas protegidas, con lo cual tiene una regulación jurídica que merece unos permisos y unas autorizaciones especiales, porque cualquier ciudadano o ciudadana no puede hacer un manejo o un transporte de estos animales. Entonces sí que trabajamos estrechamente y sobre todo también por la recabación de datos para que la propia unidad gestora de la Administración Pública disponga de toda esta información para poder implementar y desarrollar políticas de conservación adecuadas. Luego, en el caso de pescadores a favor del mar, fue importante el hecho de que la Administración Pública, en este caso la Generalitat de Cataluña, emitiera autorizaciones barco a barco, es decir, personalizadas por embarcación para la tenencia y transporte a bordo de tortugas marinas para el proyecto. De alguna manera esta seguridad jurídica les liberaba a los pescadores de esa angustia de que hubiera un inspector pesquero en el puerto y les pudiera sancionar o requerir qué hacían con un animal protegido a bordo. Esto facilitó y ayudó mucho las cosas, así que desde la Administración Pública con la Fundación CRAM estamos alineados completamente en hacer cualquier acción que sea necesaria para favorecer este tipo de colaboraciones. El proyecto Pescadores a favor del mar ha implicado a diferentes agentes. En primer lugar, la Administración Pública, de alguna manera sumándose a facilitar lo que fuera necesario para favorecer este vínculo y esta ayuda del sector pesquero para la recuperación de tortugas marinas. Luego las propias cofradías de pesca, de una forma más institucional, desde las secretarías, para dar a conocer el proyecto y para que se sumaran. Y luego barco a barco, pescador por pescador, para implicarlos en el desarrollo del proyecto. Pero más allá de eso, toda la dinámica que genera el propio proyecto nos permite comunicar a través de las actividades educativas que realizamos en la Fundación CRAM para niños, niñas y todo tipo de público, redes sociales, página web, toda una dinámica de visibilizar las amenazas a estos animales que realmente podrían ser representantes, las tortugas marinas, de toda una serie de amenazas que afectan a otro tipo de fauna y otro tipo de especies y de la biodiversidad marina en general. Con lo cual todas estas acciones también nos permiten comunicar las amenazas, visibilizar la figura del sector del pescador, del sector pesquero como positiva, como parte de la solución o como parte del problema, y de alguna manera implicar y concienciar a la ciudadanía que se entusiasmen en ser como más implicados en la conservación, en esa estima hacia el medio natural, hacia el medio marino y las especies que lo habitan. En la trayectoria de la Fundación CRAM hemos asistido a más de 1.200 tortugas marinas, más de 850 asistencias a cetáceos, delfines y ballenas y más de 200 asistencias a aves marinas. Concretamente, cuando arrancamos con el proyecto Pescadores a favor del mar en el 2017, más de 350 tortugas han sido recuperadas y reintroducidas con éxito gracias al programa, es decir, a esta relación estrecha con el sector pesquero en esa zona de la provincia de Tarragona con punto caliente
en el delta del Ebro ha permitido, estamos hablando de más de 350 tortugas marinas. De alguna manera se pone en evidencia tanto la elevada presencia de estos animales en esa zona, tal y como apuntaban los estudios, se pone en evidencia la interacción pesquera evidente y además se pone en evidencia que era necesario que implicar a los pescadores como agente clave de la conservación de esta especie, concretamente en este lugar. Y luego, por lo que respecta a las embarcaciones implicadas, realmente prácticamente en toda la provincia de Tarragona, más de la mitad de los pescadores están colaborando activamente, principalmente la cofradía de San Carlas de la Rápita, que es la cofradía con mayor volumen de embarcaciones, y están colaborando, llamando cada vez que tiene una interacción con tortugas marinas e incluso facilitándose y exponiéndose a formaciones periódicas. Nosotros no hemos dejado de hacer este proyecto, es decir, no tiene un final. Este proyecto se inició en el 2017 en esa zona, pero está teniendo continuidad todavía hoy y llevamos este año alrededor de 58 tortugas marinas recuperadas gracias a esta colaboración con el sector pesquero. La concesión de este premio para la Fundación Caram, en primer lugar, significa un reconocimiento público de la labor que desarrollamos desde hace décadas, concretamente visibilizando este proyecto, pero que sería el símbolo de todo un trabajo que va más allá del proyecto. En segundo lugar, visibilizar las amenazas a la biodiversidad marina y a la labor del sector pesquero, es decir, el sector pesquero como parte de la solución, no solo como una amenaza, que al final es una captura accidental. Y luego, por último, la dotación económica pues nos da de alguna manera una inyección de recursos para seguir trabajando a favor de la biodiversidad marina, de las especies que la habitan y mejorar en la medida de lo posible el estado de conservación.